Muy bien. Vos usás mucho Fluencia también, ¿no? En tus pacientes. Sí, yo quisiera romper el hielo haciéndote una pregunta. Sí, Yo soy cardiólogo y evalúo a mis pacientes, todos los pacientes hipertensos, que es la línea de trabajo que tengo ya hace unos cuantos años. Los evalúo con el mini Mendal test, les tomo el trial making, A y B, el test del reloj y hago fluencia verbal. ujú, Lo que yo noto en muchas oportunidades son pacientes que de pronto tienen un test del reloj alterado, sobre todo en la parte de planificación, o tienen un trial making también alterado, la parte B, y tienen fluencia fonológica normal, o ujú. viceversa, que de pronto tienen una fluencia fonológica muy baja y me da un test del reloj anormal o un trial making que está muy bien, lo hacen perfecto. ¿Cuál sería la relación entre esto? Porque hasta donde yo entiendo, los tres están estudiando funciones ejecutivas Sí. y sin embargo con una las veo muy alterados y con otros tres los veo demasiado normales. ¿Es posible esta alternancia, algún test que sea más sensible que el otro para determinar esto? Mira, Augusto, a ver, eso verdaderamente yo, la verdad que no estaría en condiciones de respondértelo, porque, bueno, puntualmente el test de reloj no es algo con lo cual esté yo familiarizada. Sí, lo que te puedo decir, por ejemplo, que en estas normativas sí lo que se vio que la fluencia fonológica habitualmente puntúa bastante más abajo que la fluencia semántica, pero bueno, no sé, por ahí Anita, que ella tiene mayor experiencia, o bueno, o Ceci, las que son neuropsicólogas, por ahí nos pueden ayudar. La verdad que yo no, o sea, sí lo conozco al test del reloj, por ahí lo administro dentro de una. Uh, se paró el reloj. Sí. Ceci, ¿querés ir respondiendo o Ana? Ceci. Anita, ¿querés vos empezar? Bueno, Augusto, mira, lo que yo puedo decirte de mi experiencia es que habría que delimitar, a ver, tener en claro qué mide cada test. Por ahí los pacientes cardíacos o hipertensos, lo que notamos a diferencia de lo que sería un deterioro más cortical, que sería como más parejo el rendimiento, y por ahí sí podríamos ver una correlación baja entre todos, es este rendimiento en puntas, ¿no? En el que podemos ver que quizás hay desempeño bueno en algunos test y no tan buenos en los otros. El test del reloj tiene baja saturación en cuanto a producción del lenguaje, ¿no? Que si hablamos desde lo frontal sería otra área diferente a la de la producción fonética y semántica. Por el otro lado, si distinguimos dentro de lo que es la fluencia fonética y la fluencia semántica, también eh, determinan estructuras diferentes o circuitos diferentes. Y por ejemplo, se ve que en pacientes con depresión, por ejemplo, está más baja la fluencia semántica que la fluencia fonética, ¿no? Entonces esto a veces tiene que ver con diferentes patrones de alteración. No sé, Anita, si vos estás de acuerdo, si querés agregar algo. Sí, Sí, digamos que la fluencia semántica abarca más lo que es el campo semántica y lo que es memoria, mientras que la fonológica está más sesgado por lo frontal. De ahí que, perdón, ¿cómo? a lo que a lo que me refería es a los test que están midiendo lo mismo, es decir, la fluencia fonológica, el reloj en su parte de planificación, en las primeras indicaciones, y el Try and Making Test, que las tres miden de pronto, según tengo entendido, si no corríjanme, función ejecutiva, funciones frontales. Esos mismos tres partes que muchas veces noto, que en algunas me dan muy alterado y en otras muy normales. No es que vea que las tres están descendidas en forma homogénea, a eso me refería. Justamente No, porque no, la no, fluencia fonológica y la fluencia semántica son marcadores de distintos procesos. O sea, tal vez lo que tendrías que ver en el caso del funcionamiento frontal y con problemas
conductuales, por ejemplo, si está descendido la parte de fluencia verbal, fonológica, a diferencia de, por ejemplo, la fluencia semántica. La fluencia semántica la vas a encontrar más afectada en los perfiles temporales más que frontales. No, pero vuelvo a decirte, Y no estoy quiere, hablando por de la ejemplo, semántica. Que no estoy hablo de la fonológica en relación al trial making, al reloj. La fonológica nada más. La fonológica Claro, que te está midiendo frontal, con el test del reloj que se está midiendo frontal y con el trial making B que está midiendo frontal. Y yo noto que muchas veces tienen trial making con velocidades muy buenas, con baja fluencia fonológica o fluencias fonológicas normales con reloj alterado. Es decir, no veo concordancia entre los mismos test que están midiendo cosas similares. lo que Si pasa es que vos... si porque puedo son aportar, diferentes. si Lo que puedo pasa es aportar, que me yo... presento, soy Silvina Sí. Frontera, soy fonoaudióloga, neuropsicóloga. Cuando vos estás ante la demanda de la afluencia, estás trabajando a memoria de trabajo plena, sin un apoyo visual. En el Trail B, que tenés memoria de trabajo también, tenés un poco la apoyatura visual. En la fluencia, a diferencia del resto, es una variable de medición del lenguaje, básicamente, más allá de lo semántico o de lo fonológico. Es una búsqueda de la información. Y no tenés apoyatura visual, o sea que ahí tenés una alta demanda cognitiva vinculada a todo lo que es la memoria de trabajo. Cosa que está en el B, en el Trail B, pero tenés la apoyatura visual. ¿Sí? A diferencia con paradigmas muy distintos al trabajo del reloj. ¿Sí? Así que yo no sé si debiera ser tan compatible porque estás midiendo paradigmas con distinta base. ¿Sí? Distintos Cuando aspectos de la función frontal, digamos. Claro, por el otro lado yo iba a agregar eso, cuando vos evaluás una tarea más visuoconstructiva, como puede ser el reloj, a nivel de memoria operativa, vos estás acudiendo más a lo que sería la agenda visoespacial, mientras que si vos evaluás lo que es la fluencia, estás recurriendo más al bucle fonológico, con lo cual, digamos, los circuitos son diferentes y luego también la inervación motora es diferente. Por eso es que, si bien todas evalúan la función frontal, implican diferentes circuitos dentro de esa función frontal. No sé si me expliqué. Sí, perfecto. Muchas gracias. Acá apareció otra vez, perdón. Hacer un aportecito chiquito. Sí, Alejandro, adelante. Cuando se utiliza un test, sea el que sea, a cualquier nivel, simplemente sensorial, productivo o de proceso, para poder comparar los test, tienen que ser exactamente igual los mismos procesos, porque si no, las estaciones de trabajo son totalmente distintas y las estaciones de integración son totalmente distintas. O sea, cuando vos escuchás la palabra, si yo te pido que distingas la voz, la vas a obtener, pero no es la misma, el mismo periodo de análisis, si te digo A o te digo mamá. ¿Bien? Las áreas de trabajo ya son distintas. ¿Está? Bien. no hay correlatos. No, los test son específicos para lo que están descritos. Nada más. Los test son específicos, pero la bibliografía nos marca que a veces hay un correlato. Por ejemplo, a mí me tomo el test de las campanas de atención selectiva, que es un test que además me indica rasgos de negligencia posible en algún hemicampo, y es muy compatible con ver la figura de Rey. O sea, existe un correlato entre el hemicampo derecho e izquierdo en las campanas y en el test de la figura de Rey. Y están orientados hacia procesos distintos. La literatura indica que existe correlatos en algunos test. Es obvio que los paradigmas son distintos, pero existen en algunos. No, o sea que a en ver, estos test de función frontal nada es lo mismo. distintos aspectos de la función frontal, por eso uno no debería encontrar rendimiento, o sea, si cae el reloj no necesariamente indica que va a caer la fluencia fonológica y viceversa, porque miden procesos distintos, digamos.
dentro de lo que es el área frontal. O sea que si uno quiere hacer una buena evaluación de las funciones frontales, tiene que tomar, digamos, distintos test que apunten a distintos aspectos de la función frontal. Estoy consultando, ¿no? Porque la verdad que es muy interesante lo que estoy escuchando y para mí novedoso, Sí. ¿no? Sí, sí, Daniel, es así. Es así. Bien. Acá volví. Sí, y una cosa, Daniel, también esto que vos decías que me parece que es importante. O sea, nosotros en un test de screening hacemos como una evaluación bastante acotada, y cuando hacen una batería neuropsicológica completa, lo que se llevan a cabo son diferentes test que evalúan de alguna manera los distintos dominios cognitivos de manera repetida, y bueno, evaluando diferentes días para saber cuál es el funcionamiento y el perfil cognitivo de ese sujeto, ¿no es cierto? Entonces, bueno, esa es la diferencia grande cuando nosotros hacemos como un rastrillaje inicial, o si después solicitamos una batería neuropsicológica completa, que bueno, lleva mucho más tiempo y bueno, mucha más evaluación. Por supuesto, sí. Hola, yo quería agregar algo. Yo soy Natalia, neuropsicóloga. Para mí creo que el tema estaría en ver lo que explicaba la doctora, el tema de la puntuación cualitativa de estos test. Yo creo que acá la clave está en ver, digamos, cuántas veces las personas agrupan y cuántas veces cambian, o sea, cuántos clustering y switching hay. Eso en función de, comparándolos con el test del reloj, que sería la pregunta que hace el doctor Daniel. Me parece que ahí estaría lo interesante de esto. Se supone que las personas con mayor deterioro agrupan menor cantidad de palabras y saltan más veces, porque se les acaba la categoría, sobre todo en la fluidez fonológica, que es la que se encuentra como más deteriorada. La verdad que en la fluidez semántica los resultados de las investigaciones son bastante ambivalentes en las distintas patologías, por lo menos lo que yo he investigado, que mi tesis de grado también se trató de fluidez, hace muchos años, pero en Córdoba. Pero me parece que creo que lo cualitativo ahí nos daría un dato bastante interesante como para poder correlacionarlo con el reloj. No sé qué opina el resto. El switching es el cambio de estrategia, es decir, claro, cuando la fluencia semántica, también hay un ordenamiento lógico, digamos, todos empezamos por animales domésticos, después pasamos a la granja, después pasamos al zoológico. Pero en la fluidez fonológica es mucho más complejo el tema del switching, no es tan simple como en la semántica. ¿Pero y cómo hace el switching? ¿De PA a PE, de PA a PI? Exactamente, o por terminación de palabra también, puede ser o por el inicio o por la terminación de palabra, claro. Aunque digamos, la fluidez fonológica se organiza completamente diferente el almacén. Pulsación, pasión, digamos, sería... Y después te da la PA, o sea, la P te sigue dando otra cosa, pero puede ser eso, o también podés agrupar hasta semánticamente, pero con digamos, fluidez fonológica. Es mucho más complejo las estrategias que se ponen en juego en la fluidez fonológica. Si bien siempre switching y el cambio y el salto, digamos, en castellano, van siempre de la mano con la cantidad de palabras que la persona produce. O sea, si los dos componentes están equilibrados, siempre la producción de palabras va a ser dentro de un rango promedio. Pero a mí me parece que estaría muy interesante, la verdad que planteas algo muy, muy... Me surgió esto de pensar cualitativamente cómo estarían estos test. De hecho, el test de Barcelona incluye 3 minutos para la fluidez fonológica, no de 1 minuto, porque consideran que la persona durante 1 minuto no tiene, digamos, mucho deterioro, y que te estaría dando cualitativamente el segundo y el tercer minuto realmente el deterioro en lo cualitativo. O sea, si uno quiere ver verdaderamente lo cualitativo, tenés que aplicar a la de 3 minutos, lo que pasa es que acá no tenemos baremos locales. Claro. Pero de 1 minuto ya tenés un parámetro. Tenés, por supuesto. La demanda cognitiva del acceso lexical fonológico es mucho más ejecutivo que el semántico, porque vos tenés que ir a buscar en el almacén lexical todo el vocabulario que está agrupado a partir de fonemas iniciales. Exactamente. Entonces tu estrategia de búsqueda es mayor al cajoncito de animales. De la memoria semántica, que está en... Tenés que entrar a cada cajoncito de la categoría semántica
en la búsqueda del fonema inicial, con lo cual es una mayor demanda, ¿sí? Por eso es altamente sensible como test de screening la fluencia fonológica cuando aparece el deterioro cognitivo, ¿sí? Sí, Cuando sí, es pero más hacia nivel temporal, la fluencia semántica con el test de denominación de Boston es altamente... van a ir de la mano, generalmente van de la mano, pero Van de bueno, la por mano. eso a raíz de lo que preguntaba Daniel, yo creo que estaría bueno ver esto cualitativo de la fluidez fonológica en función del test del reloj. Se me ocurrió, es lo que me parece en función de la lectura que yo tengo hecha. Simplemente eso. No, sí, acá por ejemplo en los datos normativos puntuales de, bueno, que seguro Natalia lo sabe, bueno, lo saben mucho más que yo a todo esto, No, lo que se, digamos, lo que se coteja, no se correlaciona son el mini mental puntualmente, el test de Boston, el tray making, la batería compleja de Signoret, que esa, bueno, yo no la conozco, no la he investigado puntualmente, pero sí, o sea, lo que plantea que hay una correlación entre lo que es el mini mental, la puntuación del mini mental y la fluencia, ¿no es cierto? Ahí sí hay una correlación. Así que, pero sí, no sí. con el test del reloj no he encontrado nada. La verdad que no. La verdad que yo tampoco, por eso me surgió que qué lindo que estaría ver eso, ¿no? Qué interesante sería la duda, como para poder ver cualitativamente. Sí, Yo la creo que verdad el que sí. aspecto cualitativo es fundamental en el test de fluidez. A mí me parece súper interesante, más allá de la cantidad de palabras, creo que uno siempre debe ver la cantidad de errores que hay, la cantidad de perseveraciones, los atributos de palabras también que se llaman, o sea, se pueden investigar un montón de cosas con fluidez, o fluencia, como le llaman también acá en Buenos Aires. Sí, sí, sí. Yo le decía fluidez y cuando llegué a Buenos Aires me dijeron fluencia. Bueno, es muy interesante. Sí, en Córdoba hablamos diferente. Pero bueno, la verdad que es muy rico, es un test para mí de screening, pero que tiene un montón de cosas para analizar. Es inagotable. Perdón, yo estoy de acuerdo, pero es un poco peligroso dejarlo a la subjetividad de la formación de cada persona que la toma. Por eso la rigurosidad en la cantidad de palabras, y como todo test de lenguaje está atravesado por las variables de educación. Educación y culturales. Entonces, ojo, porque lo cualitativo en un test con tiempo y demás es peligroso. Sí, porque estás en el terreno de lo subjetivo, mientras que con la medición de palabras estás un poquitito más acotada. Todo test requiere una mirada cualitativa, todo test, pero... Sí, pero lo cuantitativo no se puede dejar de lado, pero para mí siempre es interesante ver... El norte lo tenés que poner con lo cuantitativo, si no lo dejas ligado a la formación del que lo toma y... Claro, no, lógico, no, sí. Sí, totalmente coincido. Y por eso yo también mencionaba un poco en el tema de la puntuación, con respecto a que si bien es una herramienta de fácil administración y de, digamos, fácil interpretación en el caso de lo cuantitativo, desde el punto de vista cualitativo requiere sí más entrenamiento porque uno debe conocer cuáles son las formas en que se producen estos cambios, agrupamientos, que bueno, no es tan sencillo, o sea, alguien que no tiene demasiado conocimiento se pierde muchos detalles importantes. Exactamente, por ejemplo, también en el tema de atributos de palabras, que es otra cosa que se podría ver, está el tema de la longitud silábica de las palabras que uno dice, la frecuencia de uso de las palabras, o sea, la mayoría de las personas dicen palabras de frecuente uso, que tiene que ver con el uso cotidiano, y también con palabras más cortas que largas, o sea, las personas sin deterioro dicen palabras más cortas que largas, que ganan más tiempo en ese sentido. O sea que hay muchas cosas para ver, digo, de este test. Es interesantísimo. Para mí es hermoso. Sí. Es uno de mis preferidos. Excelente presentación. Bueno, gracias, Natalia. Bueno, veo que los clínicos estamos más bien callados la boca, ¿no? Aprendiendo. Sí. ¿Qué vamos a decir acá? Chicas, por favor, continúen. Natalia, te hago una consulta. Habías hablado de las alguna característica más cualitativa, dijiste, de las palabras en sí. ¿Hablaste de la longitud de las palabras y de qué otra cosa? Sí, son atributos de las palabras que se llaman. Por ejemplo, la longitud silábica
que tiene que ver con la cantidad de sílabas que tienen, bueno, la frecuencia de uso de las palabras también, que generalmente las personas evocan palabras más frecuentes en su diccionario, en su léxico, que otras que son de baja frecuencia. Y otro sería, no, por ahora los que recuerdo son esos dos atributos. No sé si me faltaría uno más. El lenguaje está atravesado por tres variables básicamente. La longitud, la familiaridad y la concretud. Hay gente que por ahí no puede decir jarra y puede decir streptocopicus, ¿sí? Entonces, no pasa tanto por lo concreto, sino por la familiaridad con la que vos tenés con cierto vocabulario, lo que se llama la jerga. Por eso, la escolaridad, el nivel cultural atraviesa tremendamente el lenguaje. Entonces, lo que ella está planteando son las condiciones del lenguaje. O sea, las tres variables básicas que tiene el vocabulario es vocabulario, la gente, o sea, tiene más facilidad para las palabras concretas, familiares y la longitud. Ahora, mucha gente tiene familiaridad con vocabulario más abstracto que concreto. Claro. ¿Sí? Por lo cual ahí, esos son los atributos del lenguaje, ¿sí? Que se dan todos. Lo que sí se ve es que en función de tu nivel cultural manejas un distinto nivel de vocabulario que otro. Por ahí no te sale jarra y te sale otorrinolaringología. Sí, pero yo te aseguro que tanto en las dos fluencias la palabra perro, gato no falta y la palabra pan o panadería siempre van a estar presentes. Sí, seguramente. Pero en frecuencia de uso creo que estaban presentes, no sé, de 180 totalmente. casos, viste que es como... Yo estoy hablando de que cuando hay un cierto deterioro, esta reserva cognitiva protege más y permite que se siga sosteniendo un nivel lexical más abstracto cuando vos a veces decís, ¿cómo? No puedo decir una palabra básica. Porque no forma parte de la jerga de esta persona, ¿sí? Pero las variables intervinientes en el lenguaje son siempre las mismas para todos. Para todo. La frecuencia de uso, todo esto que... Sí. Está muy bueno. Silvina, me perdí en algo, te quiero preguntar. Dijiste que la reserva cognitiva protege mejor la palabra abstracta que la que hace referencia a lo concreto. Y la reserva cognitiva es como si fuera esta reserva que tenemos en el banco, ¿no? Me permite amortiguar el deterioro y la caída con la protección de mi espalda, ¿sí? De mi espalda cognitiva. Uno de los aspectos es el léxico. Y hay una relación también que se sabe entre reserva cognitiva y reserva neurológica, ¿sí? Biológica. A ver, te hago la pregunta al revés, porque no me quiero confundir. Yo siempre tuve el concepto de que del vocabulario que vamos en general primero a perder cuando hay deterioro es el abstracto, y que más el concretizado es el que más queda. ¿Es correcto esto entonces? Sí. Siempre y cuando, y se ve, a mí me ha tocado verlo en ciertos pacientes, hay un nivel, el nivel cultural de la gente protege, entonces hace que una jerga abstracta sea más manejada por esa persona, porque su estilo cognitivo previo, ¿sí? Premórbido, le ha dado herramientas, y con el deterioro van compensando. Eso es reserva cognitiva. Después están las características, según el estilo cognitivo de la persona, ¿sí? Es poco probable que un médico se olvide la palabra estetoscopio, lo va a seguir diciendo. Posiblemente. Y si se lo olvida, estaríamos en muy serios problemas más. Ahí me está indicando algo que tiene que estar compensado y evaluado en otro contexto, ¿no? Pero perdón, sí. Aún siendo un médico, yo esperaría que un médico tenga más chances de olvidar la palabra estetoscopio que la palabra pan. Porque en el desarrollo de un individuo primero aprendemos la palabra pan, mucho después aprendemos la palabra estetoscopio. Sí, lo que pasa es que acá viene lo maravilloso que tiene el lenguaje. El lenguaje también está atravesado por una emoción en el momento en que fue adquirido, ¿sí? Entonces, lo lógico indicaría eso,
pero en la vida de esa persona, por eso las investigaciones en lenguaje son muy difíciles de hacer en lo macro, son presentaciones de casos únicos. Entonces yo me encuentro ante esta adversidad, por eso cuando uno deja librado a lo subjetivo es muy peligroso. Además estamos hablando de un mínimo ejemplo que tiene que ser evaluado en el contexto de una evaluación, ¿sí? A ver, siempre para disfrutar de este debate, ¿no? Yo creo, y te pregunto, Silvina, a lo largo de cualquier cultura, probablemente la última palabra que perdamos sea la palabra mamá, porque es la primera que emocionalmente aprendemos. Volviendo al médico de Dani, antes va a perder la palabra estetoscopio que la palabra mamá, por dos motivos. Primero, porque es la primera que generalmente decimos, y además que tiene una fuerza emocional que nos graba para toda nuestra vida, ¿verdad? Sí. Entonces, me parece que a nivel poblacional uno esperaría primero la pérdida de palabras abstractas y por último las palabras concretas. Sí, sí, lo que pasa que, bueno, acá entramos en la definición de lo que es concreto y abstracto, ¿no? Te quería preguntar eso. Por favor, ¿podrías definirlo un poco, ayudarnos Y si yo a estar si seguros? yo te digo Dios, es mucho más abstracto que concreto, pero para cierto nivel de personas que por ahí ejercen más una religión u otra, por ahí Dios es muy concreto, o sea, Dios es abstracto, ¿sí? Pero Dios es concreto para mucha gente. Sí, sí, claro, claro. Entonces, acá es, y esto tiene que ver con procesos lingüísticos, entonces hay que entender, cuando uno entra en estos, en test como estos de la fluencia, donde están atravesados por cuestiones del lenguaje, y es el lenguaje el que me está marcando mucha cuestión. Entonces, Dios es abstracto, pero a la vez es concreto. Entonces, un cura que queda fásico o que empieza a tener un trastorno de deterioro, y por ahí se supone que no va a perder la palabra Dios. Pero Silvina, perdón que interrumpa y te pregunte. Pero es muy concreta, sí. ¿El nivel de abstracción o de concreción de una palabra no estaría dado por la tangibilidad? Sí, sí. Pero entendiendo por tangibilidad, no el tacto, que es la definición de sustantivo abstracto, por decir así. La definición de sustantivo abstracto es esta tangibilidad que es a la vez interna. Claro, lo que pasa es que la palabra, lo intangible es lo no materializable. Lo tangible es lo materializable. O sea que lo materializable es lo concreto. Claro. Es el viejo ejemplo del paciente esquizofrénico que con un pensamiento concretizado uno le pregunta, hola, ¿en qué andás? Y te contesta en chancletas. ¿Verdad? Porque cuando para todos nosotros en qué andás es, hola, ¿qué onda? ¿Qué estás haciendo? Claro. Y la otra pregunta... Porque, bueno, como le pasa al autista, quedan enganchados con lo literal. Uy, estamos fritos, ¿no? Hay una radio por ahí. O sea, lo metacognitivo hace agua. Claro. ¿A qué te referís con metacognitivo? ¿Cómo? ¿A qué te referís con metacognitivo? Y para la metacognición es captar señales más allá de lo que yo tengo presente, ¿sí? O sea, un chico con autismo entra a un shopping y se desorganiza, ¿sí? Porque no hay posibilidad de evaluar cognitivamente lo que está ahí, los indicadores de peligro, por ejemplo. O todo lo nuevo lo vive como extraño. Otro problema cuando querés hacer ese análisis con los chicos. Los chicos autistas tienen una alteración de la posición de las entradas sensoriales. Sí. Tienen un menor umbral de dolor. Al tener un menor umbral de dolor, es por eso que se disparan. Claro, entonces, por eso. Pero cuando hablamos de entrada sensorial, hablamos de niveles primarios.
Y cuando Claro, hablamos pero de eso no metacognición, puede ser, hablamos de no es un niveles proceso superiores. metacognitivo. Es un ¿Cómo? proceso de... Eso no es un proceso metacognitivo, es un proceso de error en el ingreso de la información. Bueno, está bien. Sí, sí, seguramente No es, que el a origen ver, es el procesamiento de entrada sensorial, pero después, pero no es metacognitivo, no está más allá del conocimiento. bueno, puede ser, ok, está bien, está bien, está bien, sí. O sea, como Sí, sí, está bien, pero posicionamiento, o sea, a ver, yo vuelvo al mismo ejemplo que iba a dar hoy. Si yo le pregunto, le escribo la palabra mamá a una persona y se la nombro, tengo dos entradas directas, pido la definición y la definición va a ser la misma. O sea, hay un punto en que las entradas se hacen congruentes y van a generar una determinada respuesta. está bien, pero cuando hablamos... Hay modelos de redes neuronales, de entrenamiento de redes neuronales, que muestran que cuando yo la estoy estimulando, la neurona, la red empieza a responder, y cuando dejo de estimularla, con el tiempo lo va perdiendo. Entonces, está bien, por ahí, a ver, se habla que cuando estamos hablando de metacognición, de cognición, estamos hablando en procesamiento superior, ¿sí? Áreas terciarias. Y para llegar ahí tengo que ver toda la cadena por dónde está el déficit. Sí, está a nivel bajo, seguro, está implícito. Sí. Correcto, pero cuando yo estudio las entradas sensoriales y estudio los gráficos y estudio todas las cosas, me encuentro que tengo una relación. Si yo tengo a un chico con un umbral de 50 decibeles, como está publicado, ¿Me cerrás la puerta, por favor? Los maestros de la escuela común me decían que la chica era retrasada. Los de la escuela especial, que la chica no era retrasada. Tenía 15 años y nadie le hizo una audiometría. La trajeron a Buenos Aires para hacerle el potencial y le descubrimos un déficit de 50 decibeles. Sí. Entonces, ahí no es que el problema cognitivo era, ahí es que la vía no se estimuló adecuadamente. Sí, lo que pasa es que después, con el uso, no hay posibilidad de aprendizaje y entramos en un terreno mucho más complejo. Pero se supone con el que uso cuando no, el aprendizaje es continuo y extenso. Sí, está bien. A ver, yo tengo 64 años y me sigo sentando y estudiando cosas muy distintas a la medicina. Está bien. No, el aprendizaje es continuo. Que yo pueda recuperar o reobtener la información, eso es otro tema. ¿Bien? Sí, o que tenga la capacidad de análisis de esa información. Está bien. Son dos cosas totalmente creo que este es un distintas. tema que se está abriendo, porque no quiero entrar para no... Cuando vos me estás hablando de la entrada sensorial de la información, en el caso del lenguaje, teje toda la llegada del procesamiento cognitivo del lenguaje, que es un poco más complejo. Pero por eso, cuando yo hablé de metacognición, se supone que cuando hay algo a nivel superior, hay que ver cómo está la escala inferior, y lo sensorial, y las áreas primarias de asociación pueden estar fallando, inclusive la audición, como en el caso de tu paciente. Claro, pero seguro. Si falla la entrada y falla la escala anterior, yo no tengo respuesta. ¿Bien? Te puedo dar 20.000 ejemplos en el área sensorial, ¿de acuerdo? En el caso de las discromatopsias, en el caso de visiones. O sea, nosotros, en general, cuando hacemos un test o hacemos un examen complementario, lo que estamos es buscando cuantificar parámetros. Para poder cuantificar esa búsqueda de parámetros necesitamos la indemnidad previa. O sea, yo te puedo dar el caso de chicos que han tenido TGD, nadie estaban rotulados de TGD y nadie le había hecho un electroencefalograma y resulta que le haces el electroencefalograma y el chico está en estatus epiléptico, punta onda. Entonces, y no tiene convulsiones, no tiene esto, tiene únicamente el déficit de aprendizaje.
Entonces, el problema ahí no es un problema meta, es un problema de estructura y de funcionamiento de estructura. Sí, lo que pasa es que no es una cosa u otra, son ambas cosas, ¿sí? Son ambas cosas. A ver, bueno, está bien. Yo recibo un chico con autismo, yo coordino un equipo interdisciplinario, entonces llega un chico así, y yo quiero que la terapista ocupacional arme todo el perfil sensorial, porque algo sensorial va a tener, seguramente, que va a implicar... No, ¿por qué tiene que tener algo sensorial? Bueno, yo lo tengo que descartar. Bueno, pero creo que nos estamos yendo del... Yo creo que sí, creo que se está yendo un poco sí, de la... Sí, que nos estamos yendo lejos. Sí, me parece, ¿no? Sí. Porque... Sí. Volvamos. El problema es, o sea, personalmente, en mi experiencia como psicofísico, cuando trato de hacer cualquier test, estoy midiendo una variable, o dos variables, o tres, que las tengo que tener relacionadas. Bien, si yo quiero tomar una pendiente de pureza colorimétrica, tengo que mantener constante la luz y la longitud de onda, y no la tengo que variar, para saber cómo me responde el sistema. Y en todos los niveles, cuanto más complejo es el nivel, mayor son el cuidado de parámetros que tengo que tener, porque mayor es el grado de dispersión que puede tener ese sistema. O sea, esto es una regla general. ¿Está? Es correcto. Ahora me entendés por qué quería preparar la clase de cibernética. No, por supuesto, claro que sí. De todas maneras, yo estoy totalmente de acuerdo con el debate, que es recontra interesante. ¿Dónde está Florencia? Acá, Florencia? acá. Ahí estás, ahí. Sí, estoy acá. Y Sí, todo el debate que está generando. súper interesante. Exacto. Yo quería hacer sí, la verdad que sí, y me vino al pelo. No, yo quería hacer una pregunta, una reflexión sencilla. Es, si querés comentarnos un poquitito cuando hay esas diferencias en la fluencia entre la semántica y la fonológica, ¿verdad? Un paciente que tiene un poquito alterada la memoria inmediata, con buena recuperación, pero que la fluencia semántica está un poco caída, disociada respecto a la fonológica. Si ustedes concuerdan que llama la atención y uno dice, bueno, me parece que acá hay algo, ¿verdad? ¿Me escuchaste, Florencia, lo que...? Sí, se escucha un bebé de fondo, no sé. Bueno, con respecto, por ejemplo, lo que sí podría decir, bueno, en este estudio, en este artículo normativo, lo que se vio puntualmente en este grupo de estudio y la población investigada, que siempre, bueno, la fluencia fonológica estaba por debajo en el rendimiento en relación a la fluencia semántica. Eso fue un dato que para puntualmente ese equipo de estudio, pero fue algo que también generó controversias, porque en algunos casos, en otros grupos de estudio, hablaban de, bueno, en esta normativa, hablaban de que la fluencia fonológica era, digamos, puntuaba más alto para las mujeres, en otros casos para hombres, bueno, y en relación a este puntualmente no había mayores diferencias. Con respecto a esta fluencia semántica por un lado y la fluencia fonológica, bueno, si nosotros tenemos un paciente con un perfil de deterioro cognitivo más que nos orienta a una demencia de tipo Alzheimer, lo que vamos a tener más alteración en el almacén semántico, ¿sí? Entonces, en este caso, la persona, allá de que nosotros, por ejemplo, bueno, en esto no se usan pistas, pero no tiene esa capacidad para recuperar o evocar, es decir, que lo que ya está afectado lo va a seguir teniendo afectado. Por ahí en otros test hay, digamos, pistas semánticas, en el caso
que se trate de un paciente con una DFT, por ejemplo, con una afectación más frontal, porque tenga una latencia en comenzar a decirlo, va a poder recuperar, porque esté fallando es más la función ejecutiva que el almacén semántico, ¿no es cierto? No sé si contesté la pregunta, hubo una interferencia y es lo que escuché, no sé si... Y también, perdón, quisiera agregar que si tenés un perfil más de DFT, se supone que podríamos esperar un poco más de perseveraciones o violaciones en la regla de la consigna inicial, por ejemplo. El tema de no decir derivados de palabras que ya dijiste, o no valen nombres propios, se podría pensar también en eso. Por eso vuelvo a decir, lo cualitativo para mí es sumamente importante en esto. El tema de la cantidad de errores o perseveraciones, si uno fue muy explícito en la consigna, lo debe tener en cuenta, y las latencias que vos dijiste también, pensando en un perfil más para DFT. Claro, claro. Sí, yo lo que quiero decir es, como decía Silvina, o sea, lo cuantitativo nunca puede faltar. Hoy está claro, todos los que estamos presentes sabemos que lo cuantitativo es condición necesaria, pero sí es cierto que es muy enriquecedor siempre el análisis cualitativo. A mí muchas veces me pasa que en el automatismo yo hago análisis más cualitativo de mi paciente, y hay un momento dado que uno ya deja de mirar el número, si es que ya tiene bien identificado al paciente, por supuesto. No estamos hablando de una batería inicial. Pero piénsenlo, tal vez probablemente nos pasa mucho de los que estamos acá, uno con el tiempo, en el seguimiento de nuestros pacientes, lo vamos cualitativamente analizando y no solamente en lo cuantitativo, ¿verdad? Sí, es muy interesante. Uy, perdón, Daniel, perdón, te escucho. Por favor. No, que, a ver, hay algo que les comento. Hoy vi una paciente, por ejemplo, y tenía que tomar algún test que fuera sencillo, de acuerdo a la condición, la voy a domicilio, y bueno, yo hoy sí le solicité un reloj y también hice una referencia, y fue muy interesante, por ejemplo, ver a la persona cuando hacía el dibujo del reloj en este caso, porque bueno, yo le dije que en el reloj marcara las 10:05, y la persona comenzó a, digamos, más o menos en el orden que a poner el número 10, y de ahí hizo toda la vuelta hasta el número 25, y lo dejó, pero mientras tanto, digamos, perseveraba en el 22 varias veces, y después corregía, después de 2 veces de 22, pasaba al 23, después volvía al 22, pasaba al 24, y después llegaba al 25, y bueno, yo pensé que iba después a colocar las agujas, pero bueno, las agujas tampoco las puso. Bueno, y en este caso, el test de fluencia solamente pudo decirme 2 o 3 horitas en la fonológica, y en la semántica no pudo decirme ningún animal. Que bueno. Cero pero animal. Me pareció muy interesante esto de observar, digamos, de qué manera llevaba a cabo la tarea, ¿no es cierto? No, ninguno. Qué raro. Ninguno. Qué raro eso. Yo creo que el análisis cualitativo lo que yo noté, surge... por ejemplo, es que había una distractibilidad bastante marcada, o sea, la atención estaba muy afectada puntualmente en esta persona que vi. Hice algunas pruebas, digamos, de cómo funcionaba la atención, y la verdad que estaba bastante deteriorada. El tema de la palabra mundo, que la deletreo, podía llegar a la deletreo de adelante, pero no de adelante, lo mismo los días de la semana, los meses, que ahora los pudo completar en orden desde enero en adelante. Así que bueno, eso... Lo que yo quería decir es eso, que el análisis cualitativo, la capacidad de hacer ese análisis tiene que ver también con la experiencia clínica, digamos, con las horas de vuelo, ¿no? Digamos, Sí, es más fácil eso ni contar hablar. palabras y decir son 12, está por debajo, que hacer un análisis más, más fino, por así decirlo, como en cualquier aspecto de la ciencia de la salud.
mientras más pacientes ve uno, más cosas va percibiendo y ya directamente hasta se hace automático el análisis. Uno ya rápidamente se ubica dónde está, con qué paciente está, ¿no? Seguro, Por ahí sí, sin, sí. a lo mejor, de hacer observaciones clínicas. Bueno, el paciente con deterioro cognitivo tiene un tiempo de latencia, empieza después, en vez de empezar diciendo perro o gato, empieza diciendo dinosaurio, dragón, qué sé yo, una serie de cosas, ¿no? Que vos te vas dando cuenta y que bueno, que salta del dragón a la hormiga y de la hormiga al tiburón, no tiene una lógica, digamos. Bueno, son cosas que uno se va dando cuenta con la experiencia clínica, como en todo, ¿no? Seguro, sí, sí. Sí, por eso es importante que, bueno, cuando uno empieza a manejar una herramienta, familiarizarse justamente para adquirir más experiencia en lo que te puede aportar esa herramienta, ¿no es cierto? Bien. Sí, no sé si les pasa, seguro que a ustedes también les ocurre que cuando uno conoce un paciente por primera vez y la familia te cuentan, te relata, y vos cuando estás escuchando el relato del paciente ya le ocultaste 2 o 3 anomias, 2 o 3 paranomias, y uno ya solamente con escuchar el discurso del paciente ya te vas ubicando y vos ves que la familia te quiere contar detalles que te los traen hasta 2, 3, 5 años atrás, ¿viste? Y vos ya querés ir a los bifes directamente, pero bueno. Entiendo que eso se llama, corríjanme, puedo llegar a ser una barbaridad, pero entiendo que eso se llama memoria heurística, ¿no? La capacidad, digamos, de enfocar rápidamente y en base a cientos o a miles de pacientes que uno vio, enfocar rápidamente dónde está el problema, saber dónde tenés que mirar, y quizá, y es algo, viste, no transmisible verbalmente. Vos, qué sé yo, un profesor puede tratar de transmitirle a un alumno cómo hacerlo, pero el alumno tiene que hacer su propia experiencia, no hay manera, ¿no? Sí, 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 sí. Como esa mirada que uno tiene, ese ojo clínico, que uno dice, bueno, a ver, hay cosas que uno ya naturalmente lo impactan de un relato, de un movimiento, del otro, y bueno, eso se adquiere con el andar, ¿no? Por supuesto. Claro. Pero más allá de que lo cuantitativo es necesario, por ahí es más lindo lo cualitativo, porque contar palabras termina siendo muy aburrido. Sí, no, y aparte, bueno, también, por ejemplo, en el caso de que haya un buen rendimiento, a veces uno no llega a escribir a la velocidad que el paciente también dice las palabras, es complejo cuando dice muchas palabras. Fernando, no sé si puedo hacer un comentario. ¿Me escuchan bien? ¿Sí? No, yo hablando un poco sobre Hola. Hola, Florencia, me encantó tu presentación, súper clara, Bueno, muy linda, te agradezco. muy linda. Bueno, gracias. A mí me ha pasado alguna que otra vez de tener pacientes con reserva cognitiva alta, y uno ve que, bueno, en las pruebas les va bastante mal, pero uno ve cuando el paciente empieza a hablar, tener esos discursos vacíos, ¿no? Llenos de palabras y de frases, pero que el paciente no cumple la regla de comunicar algo coherente. No sé si les ha pasado, y después uno va a los bifes, a las pruebas, y realmente el paciente está muy, muy deteriorado. Y por otro lado, también algunos pacientes que son bilingües, no tenemos muchos, por lo menos yo no tengo muchos realmente bilingües, pero que cuando empiezan a deteriorarse empieza a surgir el idioma materno. Por ahí hace años que viven en Argentina y hablan muy bien español y se manejan perfectamente, y de repente uno ve que empiezan a deteriorarse porque cada vez o escriben más tengo una paciente que ahora me empezó a escribir en inglés, porque empieza a tener fallas cognitivas en español, y ella en realidad es francesa, pero vivió muchísimos años en Estados Unidos, y hace más de 15, 20 años que está en Argentina. Así que no sé si alguno tiene alguna experiencia y cómo uno puede evaluar o ver las normas de nuestro país en pacientes que son bilingües, ¿no? Como el impacto que tiene el segundo idioma en la producción de palabras. Por ahí yo no sé si está todavía la fonoaudióloga, pero si nos puede
aportar algo, A porque mí yo me tengo pasó, entendido que es menor el a mí me rendimiento pasó con, cognitivo normal. a mí me pasó con una paciente afásica que era polaca y hablaba mucho mejor en polaco que en castellano, y a mí se me complicaba un poco. En general, la lengua madre tiende a aparecer, porque hay como un paradigma que lo último que se adquiere es lo primero que se pierde. Primero que ¿sí? se pierde. O sea, vos en tu organización sintáctica de palabras, lo último que aprendés a manejar son las preposiciones, ¿sí? Entonces, en los pacientes afásicos eso pasa con el lenguaje. Por ejemplo, se caracteriza, esto es lo que caracteriza el lenguaje telegráfico, en el afásico de Broca, transcortical motor y demás. Y en algunos tipos de afasia progresiva primaria. Entonces te vas a encontrar con que ese lenguaje inicial es el que empieza a aflorar y el que no se pierde tanto. Porque además, la persona bilingüe o trilingüe tiene una mayor exigencia ejecutiva, de funcionamiento ejecutivo, por este tema que hablamos de la fluencia fonológica. Entonces, tiene mayor demanda cognitiva, porque cuando vos vas a decir mesa, si sabés 3 idiomas, en la búsqueda lexical vas a tener que estar descartando las 3 formas de decir mesa, castellano, inglés o lo que sea. Entonces, estos son los vericuetos que tiene el lenguaje. Sí, es difícil evaluar esos pacientes, pero cuando se ¿Puedo empiezan hacer a una deteriorar... Porque ¿sabés qué pasa? El lenguaje es el procesamiento, es la punta del iceberg. Entonces, cuando uno habla de esa punta del iceberg, como recién lo de la cognición, se supone que esa es la punta, y todo lo de abajo hay que salir a rastrearlo, ¿sí? Entonces, cuando los coeficientes intelectuales se miden, por eso hoy tanto el coeficiente intelectual, esta memoria cristalizada, es relativa. Si yo te tomo el coeficiente en japonés, te va a dar menos que en castellano, ¿sí? Y esto no significa que vos tengas un retraso madurativo per se. Algo debe estar pasando con el lenguaje, pero bueno, esto era lo que decía el doctor con el que hablaba recién. Hay que salir a hacer un diagnóstico diferencial y evaluar todas las variables intervinientes para que esa punta del iceberg se vea así. En este caso, por ejemplo, el lenguaje. Entonces, cuando vos estás midiendo cognición y la estás midiendo a través de la variable lingüística, bueno, tenés que tener una mirada de la no verbal, de la no lingüística, y ahí compensar, porque el lenguaje tiene sus mañas. ¿Puedo hacer un aporte con respecto a eso? Hubo un trabajo que fue hecho por 1980 por un grupo de psicólogos franceses, en los cuales dijeron que los chicos nacían totipotenciales para cualquier lenguaje. Cuando uno se pone a estudiar neuroplasticidad, se da cuenta que la interpretación del lenguaje materno o habitual y las células que se usan son estimuladas y el resto de las células son inhibidas. Es un proceso que nosotros tenemos en el aprendizaje de pérdida de células. En el caso del lenguaje materno, el aprendizaje es por hardware. Mientras que cuando yo quiero de grande una segunda lengua, la interpreto por software. Y el software es una memoria más volátil que la del hardware. La del hardware es una memoria fija. Si a una persona la educás desde chico con los 2 idiomas, aprende las 2 lenguas y las 2 lenguas pasan a ser maternas. En el momento en que realizás el entrenamiento de una persona, esa persona tiene o logra tener otras alternativas mucho más abiertas que una persona estricta. A ver, como ejemplo, yo como programador, sin saber contabilidad e ingeniería, programaba 4 veces más rápido que un contador o un ingeniero, porque tenía un espacio dimensional a los 15 años totalmente distinto a los que tenían ellos. Y mismo los chicos en el cubo mágico lo pueden armar mucho mejor, porque no tienen ese espacio dimensional bloqueado.
¿Bien? Entonces, eso es un factor que es bastante importante también cuando yo me encuentro con esa lesión o con ese tipo de lesión. Los posicionamientos de la memoria y la búsqueda de las memorias, eso es algo de que cómo funcionan en el cerebro humano está totalmente en dudas, porque el cerebro humano trabaja en paralelo, no trabaja en forma secuencial. ¿Está? Y eso es algo muy importante para la velocidad de proceso y la velocidad de respuesta de una persona. No sé si aporté algo o generé más lío. No, está claro, aparte lo del trabajo en paralelo de nuestro cerebro, eso es un tema maravilloso. Yo solo quería recordar que Jean Seguí, ¿se acuerdan que es un argentino que vivió en Francia muchísimos años? Él hizo su trabajo de 8 gemelos que habían sido separados desde bebé, y había 8, recuerdo 7, 8 que habían ido a Oriente y los otros 8 vivían en Occidente, y que siendo gemelos univitelinos, cada uno hablaba, no solamente hablaba, perdón, cortaban sílabas, que acá en las fonoaudiólogas quiero que me corrijan, que se denomina silabización, o sea, el corte de sílabas, por ejemplo, de los idiomas orientales es distinto a cómo se cortan sílabas, la verdad, a los idiomas occidentales. Y bueno, y el estudio que él hizo, su doctorado era, él ya falleció hace poco, era porque los hermanos gemelos separados por distintos procesos de la vida, finalmente habían aprendido a hablar en idiomas donde la silabación es distinto en Oriente que en Occidente. Bueno, y eso es un poco, Alejandro, lo que vos estabas diciendo recién, demostrado fácticamente, ¿verdad? A mí lo que no sé si el trabajo no fue de él, por lo que me estás diciendo. Sí, un psicólogo muy conocido que vino en 1991. Bueno, vino varias veces a la Argentina, Jean Seguí se llamaba, un argentino que vivió muchísimos años. Es él. En la Sorbona, un tipo hiper capaz. Chicos, son 9 menos 1 minuto. La verdad que, Florencia, tu tema dio un debate buenísimo. Los clínicos hemos estado callados, la boca aprendiendo de los que saben, que son el resto. Yo también aprendí mucho. Muy interesante. Quedamos así entonces. El lunes que viene va a dar la segunda parte Romina. Bien. Hay algunos temas, estamos preparando con Alejandro también estos temas que él prepara, que él maneja. A mí me gusta que entre todos después hablemos, no sé si alguien quiere preparar el tema de tratamientos con para los psicosociales, los farmacológicos, y después debatir qué hacemos en respecto a tratamientos durante 10, 15 años acompañando a un ser humano, cómo nos movemos con él. Me ofrezco para tratamiento, Fercho. Dale, perfecto. Para debatir, Dani. Sí, ¿Quién más? Escuché ahí. Yo también, no tengo problema, prepara lo que... Dale. Esa es la idea, pero yo no quiero que hablemos de fármacos, Dani, sino que vos plantees, digamos, lo tradicional, y después, como vos muy bien dijiste hace un ratito, ¿qué hacemos con alguien que lo tenemos que acompañar 10 años, verdad? Bueno. Okay. Yo había propuesto, Fernando, sí. No sé si te llegó el mail de estimulación cognitiva. Excelentísimo, otro tema espectacular. Yo te mandé, quizás fíjate en el spam, por ahí está. Mándamelo otra vez, por favor, ¿puedes? Dale. Mándamelo otra vez. Todos tenemos que preparar temas, porque lo lindo es esto, aprender, ¿verdad? Hoy fue una fuente de aprendizaje. Hernando, yo te mandé de Cuidando al Cuidador, Virginia Flores. Sí, señora. Les pido por favor, porque estoy teniendo con ese sistema Doppler, que ustedes ven que están llegando muy mal los mensajes, se me ha encarajinado un poquito entre el spam y mensajes que se pasan por alto. Vuélvanmelo a pasar, si son tan gentiles, ¿sí?
Y Bueno, otro tema, dale. Silvina, uno que a mí me gustaría proponerte a ti es correlación de test, que ese es otro tema y muy interesante. Déjame que vea, dale. Bueno, ¿qué quieran? Yo lo que quiero es que no seamos siempre, que hablemos los que todos tenemos que hablar. Anita, ¿vos preparaste algo o no? Ana Di Pascale, ¿no? Bueno, vos tenés que hablar, Ana, ¿eh? Tenés apagado tu micrófono. Alberto, todo el mundo tiene que hablar acá, ¿eh? No, ya te había dicho, te voy a mandar el tema, porque estoy leyendo el tema. Es bastante largo. Bueno, entonces automáticamente nos vemos el lunes que viene a las 19:30. ¿Les parece bien? Perfecto. Muchísimas gracias. Ahí seguimos con Romín. Muchas gracias, buenas noches. Adiós, buenas noches. Nos vemos. Buenas Hasta noches, luego. muchas gracias. Hasta luego todos.